alumno de trimestre de Artes Visuales. ¿Podrías, por favor, presentarte de tu carrera de diseño artística? Soy Oscar Martínez, soy de la Escuela de Artes Visuales y estoy en octavo semestre. ¿Cómo describirías tu proceso creativo? ¿Cómo describiría mi proceso creativo? Caótico. Caótico. En sí, caótico. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque mi proceso creativo ha sido, ¿cómo te digo? Ha sido realmente algo que realmente empezó a tener forma que hace como 2 o 3 semestres. Y lo digo realmente así como forma, más no por el hecho de que, del concepto de lo que vendría a ser como la forma como tal, sino más bien como que se ha venido como enfocando. Luego de ver las materias como procesos de creación, también como perspectiva del dibujo. Entonces, recién ahí fui como realmente reconociendo las herramientas que tengo como para ser parte de mi proceso creativo. Eso es interesante. ¿Qué temas o problemáticas o intereses atraviesan tu producción artística? Mira, o sea, si yo tendría que colocarme en un ámbito, sería como en los objetos como conductores de tradición y también de sentimientos, espíritu. ¿En qué sentido? Porque no necesariamente dentro de mi obra ocupo directamente los objetos, sino que más bien es como creo obra-objeto. O sea, es una experimentación un poco grande. También es un poco problemático. Me gustaría que en algún momento, o sea, hubiera como que mi obra en la parte de atrás. Por eso que creo que es más pertinente que como que entrevisten a los chicos que están aquí, porque ellos tienen directamente la obra y el proceso aquí. Yo ya lo pasé, yo ya lo hice el semestre pasado. Realmente estoy tomando mi tiempo. Ahorita estoy siendo asistente de cátedra de algunos de los chicos en otra materia de procesos de creación. Dentro de mi proceso, valga la redundancia, creo que es bueno de repente tomarse un respiro, porque no es fácil. O sea, el hablar del proceso artístico dentro como estudiante, dentro de la universidad, en las instalaciones de la universidad, nos queda muy corto el tiempo, nos queda muy corto el semestre y muy poco el tiempo para trabajar. Realmente yo digo que la decisión que tomé, que fue como darme un semestre sabático, porque en realidad la razón principal es porque no había hecho prácticas, hagan sus prácticas a tiempo y vínculo, pero también me da la oportunidad de ser un poco más consciente de mi proceso, de las herramientas que yo tengo y utilizo, de las certezas que tengo al momento de crear obra y llevar un discurso un poco más amplio, y también ser consciente del lugar en el que me posiciono dentro del campo artístico. ¿Qué artistas, movimientos o referentes locales o internacionales han influido en tu trabajo? A ver, obviamente una de las influencias netas que son indirectas y siempre van a estar, aunque quieran que esté o no esté, van a ser los profesores que tenemos aquí en esta universidad. Son profesores artistas. Tenemos aquí, o sea, directamente con mi proceso, yo creo que personas que han estado presentes mucho dentro de mi formación sería como Said del Brito, que hoy en día es el rector de la universidad, Alvarado, Daniel Alvarado, en su momento también Marco Alvarado, y obviamente tampoco no hay que descartar a Joaquín, ni a otros profesores que vimos cuando estábamos en primero. Internacionales, bueno, pues internacionales dentro de mi práctica y mi día a día de investigación, están Yao Kusama, ¿qué te podría decir? También podría mencionar ahorita un poco en los nichos, en lo que se fue fundamentando en mi proceso de creación también, los textos y las formas de hacer de Malevich, y entre otros. ¿Considera que su obra dialoga con la realidad social, política o cultural de su entorno? ¿De qué manera? Verás, no sé si realmente respondí correctamente a la pregunta, pero yo me enfoco bastante en la metamorfosis de los vínculos. Parto desde mis experiencias propias y trato de buscar como una visualización de eso que no podemos ver. Entonces, a eso me refería cuando yo trabajo con objetos, porque yo transformo estas emociones, estos sentimientos
en cosas tangibles. Y retomando un poco lo que me estabas preguntando exactamente qué era, discúlpame que me voy, siempre me voy por la tangente. Si consideras que dialoga la realidad social, política y cultural. Claro, la realidad, yo trabajo bastante con lo cotidiano, la verdad. Entonces, y cómo de una u otra manera estas sinapsis, estas emociones y estas cosas detonan en nuestra realidad, cómo reaccionamos a todo esto que caótico del entorno, así que directamente o indirectamente se ve como atravesado por lo político, lo cultural. ¿Cómo entiende la relación entre la escena artística local y las tendencias globales? Bueno, eso sí es un poquito complejo, aunque realmente antes de entrar a esta universidad tenía como conocimiento nulo de lo que era el arte. Realmente, o sea, estamos hablando de una persona que en su momento estudió informática, full matemática, y que directamente como muchos de nosotros, cuando entramos a esta universidad venimos de cero. Entonces encontrarnos con todo esto sí ha sido como un poco llegar a una realidad muy diferente, muy distante y tal vez dejar a un lado ese estigma de lo que se creía o lo que normalmente creíamos que era el arte. Yo creo que a medida que hemos avanzado y que vamos a seguir avanzando y ustedes que están, les toca un camino por seguir, se van a ir dando cuenta de la realidad y cómo esta especie de colisión entre lo que se está haciendo afuera se está empezando a hacer aquí adentro. Es un poco difícil porque ya de por sí Ecuador tiene un contexto muy diferente al internacional. Entonces a veces yo considero que no se trata de coger y ponernos en contrapunto a lo que se hace afuera, porque realmente es más bien de qué manera lo que se hace afuera funciona en contrapunto a lo que es, porque nosotros no vivimos en Europa. La realidad de Ecuador no es la realidad que se vive en un país de Europa, tal vez sí en el contexto latinoamericano. Entonces, yo creería que ahí sí, como internacionalmente, podría haber como un punto de comparación, y obviamente Colombia, México, Chile, Argentina están como muy avanzados, pero para eso es la lucha, ¿no? Y considerando ya el hecho de la realidad que ya ni siquiera tenemos Ministerio de Cultura. Entonces se está haciendo la lucha y es válido porque todas las prácticas que se hacen dentro de la universidad nos dan un reflejo de la realidad, o sea, vean a su alrededor. Esto que ustedes ven aquí, yo diría que es el arte contemporáneo de la manera más abrupta, más cruda y a veces hasta sin pulir muchas veces por lo que a veces negativamente llegaría a ser como la institutización del arte. Ajá. ¿Qué papel crees que tiene el arte frente a la problemática contemporánea? Ya nos hablaste de esto un poquito en esta pregunta anterior. Yo siento que el arte siempre ha jugado un papel importante dentro de la sociedad. Y contemporáneamente es muy importante, es muy relevante, de hecho. O sea, estamos viviendo un contexto cultural en el cual que digamos que tenemos libertad de expresión en las redes sociales y que de una u otra manera el arte se está abriendo paso con esta nueva generación. O sea, sí hubo un tiempo oscuro en el que el arte estaba como encasillado para cierto público, cierto tipo de persona que tenía acceso. Ahora se está haciendo la lucha y el estandarte de la universidad. La educación en arte es un derecho, no un privilegio. Entonces, yo creo que sí, y solamente basta mirar un poco alrededor de nosotros y la realidad de nosotros como estudiantes. ¿Has encontrado en las vanguardias o otros movimientos artísticos elementos que continúan vigentes en sus prácticas? Claro que sí, mira. De hecho, yo siento que a veces discutiendo con ciertos compañeros sobre las propuestas que tenemos, bocetos, cosas que se nos ocurren, lo difícil a veces que es entender esta idea de que los profesores en algún punto te van a exigir y te dicen, eso ya se hizo, ¿qué tienes nuevo para ofrecer? ¿Cómo puedes ofrecer algo nuevo cuando se supone que ya todo está hecho? Esa fue la primera
pregunta que se me ocurrió a mí antes de pasar por el primer semestre, estaba en El artista tiene que nivelación. innovar y adaptarse. Y adaptarse, exacto. Pero lo que pasa es que a la final ya todo está hecho. Y es como, más que todo, ahorita sería darle la vuelta. O sea, estamos en una realidad, en un contexto donde incluso luego de las vanguardias se consideró que incluso lo que se considera como la muerte del arte, pero es más bien como una nueva manera. O sea, antes las preguntas que se hacían era, en este ámbito era como ¿qué es arte? Ahora ya no nos estamos preguntando qué es arte, sino que nos estamos preguntando ¿para qué es el arte? ¿O qué te comunica el arte? ¿O qué te dice? Entonces, hay como una nueva visión en la cual, y yo siempre digo que lo que se ha hecho en el pasado son aciertos, son cosas que en algún momento ya te funcionan. Entonces, ¿cómo de una u otra manera te apropias y lo llevas a un siguiente nivel? ¿Qué desafíos enfrentas actualmente como artista en formación? Claro que nos dijiste que estabas en un trimestre sabático, ¿no? Ah, claro, no. Obviamente, como artistas, y eso no es nada nuevo, algo que siempre nosotros como artistas enfrentamos es el dinero para hacer obras. Entonces, de esa manera, de una u otra manera, la universidad se intenta darnos las herramientas, enseñándonos un poco de gestión cultural, enseñándonos un poco de darnos estas herramientas para que nosotros podamos tener, para que nos extendamos y podamos sacar dinero como para producir obras. Pero en base a eso también los horarios, el tiempo. Nosotros vivimos en una sociedad que va así, y a veces el detenerse a pensar es un lujo. A veces no es como no me interesa la materia, es que de verdad no hay tiempo para ver. A veces yo he estado en clases donde con la profe Lupe, o sea, si no la conocen en algún momento la van a conocer. La charla y las horas de clase no son suficientes para hablar de lo que estamos hablando y discutir las cosas que estamos discutiendo. Entonces es como una lucha constante. Yo, si me pondría a decir como el resto más importante es el tiempo para poder pensar y poder dialogar. ¿Qué consejo nos darías a quienes estamos recién comenzando la carrera? Primero, traten de deslindarse de todos los prejuicios que tienen sobre el arte. Y entendiendo el prejuicio no como algo negativo, sino esa concepción que tenemos de lo que es el arte. Y la verdad tampoco se queden con lo que estoy diciendo aquí en esta entrevista, porque tal vez estoy hablando cosas que no son. Disculpa mi profesora Lupe, si alguna de las cosas que estoy diciendo son alguna cosa tonta. Pero de eso se trata, de ir construyéndonos, de ir adaptándonos y cambiando. Y nada, eso. Muchas gracias por ayudarnos.